Ahora me encuentro en el estudio de Mateo Caballero. Quiero mostrar a nuestra gente boliviana y al mundo el arte de Mateo. Mateo, estamos acá justo sentados frente a una serie maravillosa que queremos escucharte a ti, nos cuentes en qué te has inspirado, de qué trata. Esta serie se llama Arrullo del Bosque. Ujú. Es más o menos un rescate de mi archivo personal. Empecé a trabajarlo en aproximadamente julio del año pasado, cuando era el punto más alto de los incendios en la Amazonía y en la Chiquitanía. Las fotos que rescaté de mi archivo son imágenes que yo hice más o menos entre el año 2013 y el año 2019 en viajes que yo hice hacia esos lugares, hacia el bosque. Ujú. En julio, a partir de julio del año pasado, como suele suceder en esa época, ya cada año de manera repetitiva suceden los incendios en estas áreas y nos llega todo el humo para este lado y eso a mí, como muchas otras personas, nos llenó de angustia, Ujú. ¿no? Además de las imágenes que nos llegan de lo que sucede en esos lugares, ¿no? Entonces tuve como una necesidad de yo revisitar esos lugares a partir de mi propia experiencia, pero revisitarlos a través del bordado. Ujú. El primer paso en el proceso fue volver a copiar estas imágenes. Las copié con una técnica, digamos, primitiva de la fotografía, que es el cianotipo. Por eso el azul de las imágenes, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, es un proceso muy manual y también de mucho tiempo, como casi todo en mi obra. Ujú. Consiste en emulsionar el papel de acuarela con una sustancia fotosensible, generar un negativo y ese negativo con el papel emulsionado exponerlos al sol. De esa manera se genera la fotografía, se regenera, digamos. Ya. Entonces lo que estaba yo haciendo era, en cierta manera, de una forma poética tal vez, es como despertar ese bosque que yo sentía que evidentemente estaba sufriendo en ese momento y que desafortunadamente vuelve y vuelve a sufrir, ¿no es cierto? Sí. Esa es la primera etapa del proceso y la segunda etapa es la intervención con bordado, que la hago de forma manual. Y en este caso específico, el de esta serie, introduzco una técnica de bordado japonés que se llama sashiko, que Ujú. consiste, es una tradición que buscaba la reparación del tejido, la reparación del tejido de cáñamo de los obreros trabajadores japoneses Ujú. para hacerlos más resistentes y para que pudieran seguir siendo utilizados. Wow. En el proceso de investigación me encontré con que esta técnica, casualmente, también se utilizaba el sashiko para hacer que el tejido que usaban los bomberos fuera más resistente al fuego. Entonces hay una coincidencia maravillosa, impensada, entre esta mi angustia que me generaba el fuego en la Amazonía y en la Chiquitanía, en el bosque boliviano, sudamericano, y esa necesidad de hacer poéticamente que resistiera, que se reparara. Bueno, de eso se trata y eso es lo que planteo yo con esta serie. Precioso, me encanta. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo, si podemos apreciar, está perfectamente bordado. Uno Ujú, diría, ¿cómo puedes bordar en un papel? ujú. En un papel porque el bordar en la tela es un poco más flexible, pero el papel, no. Claro, el papel plantea otro tipo de desafíos que la tela no plantea. La tela es más flexible, es resistente. En cambio, el papel, para bordarlo, tienes que dañarlo Ya. para que pueda suceder, para que pueda haber una puntada. Tienes que hacerle una herida para que pase el hilo y la aguja y el hilo. En la tela no. Hay una pequeña herida, pero es imperceptible. Sí, Entonces, bueno, llevo años haciéndolo, tengo mi propia técnica desarrollada, claro. ¿no? Entonces, bueno,
poco así, ¿no? También es un poco de Ujú. experimentación y ver cómo resiste el material, ¿no? Sí, me imagino que debe de haber igual en el proceso prueba y error. Siempre, muchísimo. ¿Mm? El error es un factor muy, muy importante en mi proceso. Es a partir Sí. del error que encuentro también caminos diferentes. Ujú. Y me encanta porque igual la fotografía sigue resaltando. Si bien existe el bordado que acompaña, da su tono, pero la fotografía está. Sí, la fotografía está en la mayoría de las imágenes de esta serie, está casi cubierta por el bordado, Sí. pero sigue presente, como dices tú, ¿no es Sí. cierto? Como que está ahí latiendo debajo de los patrones que están bordados. Ujú. ¿No? Es intencional, Es obviamente, ¿no? intencional. Qué lindo. Bueno, Mate, quiero que igual tú me cuentes hace cuánto que tú ya tienes trabajando Ujú. este arte. Bueno, yo soy fotógrafo hace más o menos 15 años, Ujú. seriamente. Antes era un fotógrafo aficionado y bueno, o estudiante de fotografía, pero hace 15 años que me dedico, digamos, profesionalmente a la fotografía en diferentes áreas. Ok. Mi investigación artística también ha ido por diferentes áreas y más o menos hace unos 5 o 6 años es que me encuentro con el bordado. Mi madre fue costurera durante muchos años y en uno de estos procesos un trabajo que hice con mi mamá que está ahí, en el cual ella en esa época me enseña a bordar. Yo le pido que me Ya. enseñe a bordar, Ujú. como una búsqueda de encontrar eh, materialmente puntos de conexión con ella, Ya. punto de conexión entre mi obra y mi madre también, ¿sí? Entonces, hace 5 años, 6 años más o menos, es que yo me zambullo en el mundo del bordado. Ujú. Siempre me interesó. Yo cuando era niño quería ser sastre. A mí me encanta el bordado, me fascina bordar. Pero sí, hace ya un tiempo que lo hago consistentemente y es un espacio o es un... No sé si no sé si quisiera denominarlo como una técnica que sí lo es, ¿no? Pero es como un mundo, un universo en el que me gusta estar viajando por ahora, ¿no? Y bueno, la técnica igual no es muy conocida. ¿Cómo tú has querido integrar eso? Hace un rato preguntaste sobre el error, ¿no? El Sí. ensayo y el error. Ujú. Tal vez por ahí, ¿no? A veces me encuentro con imágenes. Yo vuelvo mucho a mi archivo, Ujú. a mis fotos viejas que las dejo durmiendo durante años y me gusta volver a despertarlas. Ya. Em, y no sé, tal vez tenía algo adentro que me llevaba hacia la materialidad textil, ¿no? No estoy seguro de tener esa respuesta. Ok. Durante los 2 años de la pandemia del COVID, sí me acerqué muchísimo al bordado como una herramienta de búsqueda de serenidad en los momentos de encierro y soledad, por ejemplo. Sí. Eh, no sé, por Ok. ahí va, creo, ¿no? Igual es lindo. Ahora, me encantaría, Mate, si nos puedes mostrar qué es lo que tú haces al momento de sentarte, Ujú, inspirarte ujú. y bordar. Dale. Ah, Entonces, que nos vamos arriba. Mi mamá, como les decía, mi madre cuando estudiaba y producía sus primeras piezas de moda, mi madre es diseñadora de modas, estudiaba en mi cuarto, entonces su estudio era, durante las noches yo escuchaba el sonido de la máquina o las tijeras cortando, entonces yo creo que eso desde niño ¿no? Quedó, ya. quedó de alguna forma y por eso es que me atrae ahora. Me regaló esta máquina ella, es la máquina que le heredó su madre, me la pasó a mí y la uso, la integro en mi proyecto, en mi trabajo artístico, no en todos, pero está presente en mis procesos, ¿no? Sí. Y también por eso es importante esa presencia del vínculo con mi madre. Busco otros vínculos también con personas significativas en mi vida a través de otros proyectos, con mi padre,
en fin, con personas que son determinantes en mi vida y siempre trato de estar integrando eso, ¿no? Concretamente, el textil es una aproximación a mi madre. Les voy a hacer como una especie de demostración. Uso la máquina para perforar el papel, porque la máquina me da una separación regular entre agujero y agujero, entre perforación y perforación, cosa que al principio cuando lo hacía con la mano suelta a ojo no obtenía. Entonces me hago como un mapa, como un trazado, para ver por dónde tiene que pasar la aguja. Ahora lo estoy haciendo muy a la rápida, pero es como una demostración. Y luego paso a la máquina. Y sí es una mezcla entre esto de la búsqueda de regularidad en la puntada, pero también de usar esta maravillosa máquina que me vincula a mis ancestras. Podría usar el motor de la máquina, es una máquina que está adaptada para ser máquina de coser eléctrica, pero me gusta poder controlar el ritmo de la perforación. Tiene una sonoridad, tiene una cosa interesante que el motor me haría perder también, y no quiero. Entonces, así está listo para ser bordado. Y se darán cuenta que es un tiempo de profundo silencio. A veces escucho música, a veces no, y prefiero estar así horas de horas en silencio porque el tiempo se pasa sin que uno se dé cuenta cuando está bordando. Eso es hermoso. Y si quiero que siga siendo mi lugar por un tiempo. Ya luego veremos a dónde me mudo, pero por ahora el textil o este cruce de lenguajes entre el textil y la imagen es por donde me interesa caminar. Sí. Ven aquí que hay mejor luz. Ok. A ver, es punto atrás, entonces tienes que salir. Parte de mis intereses también está en la transmisión de estos saberes, ¿no? Compartir cómo se hace, sí, me interesa hacerlo. Hace poquito estabas dando un taller también en Santa Cruz, ¿verdad? Hice el taller en La Paz, como parte de la muestra que hice en Casa Prado en diciembre del año pasado. Y seguramente en el mes de mayo voy a repetir el taller. Sí, tenemos que hacerlo en Cochabamba. Me interesaría también llevarlo a otros espacios y compartir con otras personas, sí. Miren cómo va quedando. Muchas gracias, querido Mateo, por ser la primera entrevista de esta serie y por mostrarnos tus obras, que han sido un honor para mí conocerlas de cerca. Y a todos los que vieron este episodio, agradecerles e invitarlos a suscribirse a mi canal, que seguiremos sacando entrevistas con más artistas bolivianos. Quédense atentos. Con mucho arte y amor, Adri.